celular. Bueno, resulta que abunda en nuestra atmósfera. Es facilísimo de transportar por tuberías simples sin requerir conductos de retorno. Y lo mejor de todo, se mantiene altamente estable, aunque se enfrente a condiciones térmicas extremas. Y si alguna vez se han preguntado cómo la neumática impulsa máquinas en la vida real, solo den un vistazo a esta lista. Hablamos de accionar válvulas, abrir puertas pesadísimas, levantar moldes o hasta sujetar piezas mientras se sueltan. Opera absolutamente de todo, desde robots de alta precisión súper delicados hasta esos enormes sistemas de corte por guillotina. Es literalmente el músculo detrás del movimiento de una línea de producción. Pero claro, en ingeniería nada es perfecto. Siempre hay compensaciones. Por un lado, tenemos ventajas increíbles. Es un sistema súper limpio, fácil de controlar y antideflagrante, o sea, con cero riesgo de explosiones. Pero por otro lado, si los circuitos son muy largos, se pierde presión, la descarga de aire hace un ruido tremendo y la fuerza que puede ejercer tiene un límite. Es clave equilibrar todo esto al diseñar. Pasemos ahora a la sección 2, fundamentos físicos para ingenieros. Vamos a conocer las reglas del juego. Ojo a esta tabla, porque aquí tenemos las magnitudes físicas clave para ingenieros. Son las variables exactas, como la masa, la presión y el caudal, que usamos para calcular el comportamiento de los fluidos. Si queremos hacer un buen análisis técnico de sistemas neumáticos, estas unidades son nuestra base matemática estandarizada. Son indispensables. Gracias a esas variables, podemos entender propiedades fascinantes de los gases, como la fluidez. Básicamente, esto significa que las moléculas de un gas siempre se van a expandir de forma natural hasta ocupar cada rincón del recipiente que lo contiene. Es como si no quisieran estar juntas, casi no tienen fuerzas de cohesión entre ellas. Y justo en el extremo opuesto está la compresión. Para entender la física detrás del aire comprimido, tenemos que ver principios básicos con ejemplos simples. Imaginen esas moléculas súper dispersas. Si les aplicamos una fuerza mecánica, las obligamos a juntarse en un espacio más pequeño. Ese simple hecho de apretarlas es exactamente lo que almacena energía potencial en el sistema, dejándolo listo para trabajar. Aquí viene un detalle crítico para medir esa comprensión correctamente. Hay que diferenciar entre presión absoluta y presión relativa, que a veces llamamos manométrica. La presión absoluta empieza a contar desde un vacío total, el cero absoluto. En cambio, la relativa solo mide la fuerza que está por encima de la presión atmosférica del ambiente en el que estamos trabajando. Y hablando de ese ambiente, la presión atmosférica a nivel del mar es de exactamente 101.325 pascales. Para que se den una idea, es casi como tener el peso de un auto pequeño apoyado sobre cada metro cuadrado de suelo. Es un número enorme y una constante que jamás podemos ignorar al calcular la presión absoluta en cualquier fábrica. Entramos a la sección 3, las 3 leyes de los gases, el núcleo teórico para dimensionar los componentes. De las 3 leyes de gases, la primera es la ley de Boyle-Maillot. Entender esto es vital cuando buscamos aplicar leyes para optimizar procesos industriales en fábricas modernas usando la ley de Boyle, que nos dice, pues que, si la temperatura se mantiene constante, al meter un gas en un espacio más chico, su presión absoluta va a subir proporcionalmente. Menos espacio equivale a mayor presión, súper lógico. La segunda es la ley de Charles, que nos muestra qué pasa cuando aplicamos calor. Si mantenemos la presión constante y calentamos el gas, este se va a expandir. Su volumen crece directamente en proporción al aumento de la temperatura absoluta. Por eso el aire caliente siempre busca subir y ocupar más espacio. Y finalmente, la ley de Gay-Lussac, que nos da una tendencia muy importante. Si tenemos un gas encerrado en un contenedor rígido y sellado, donde el volumen es fijo, cualquier aumento en la temperatura va a provocar directamente una subida en la presión interna. Esto es algo que los ingenieros tienen que cuidar muchísimo por temas de seguridad. Llegamos a la sección 4, aplicaciones prácticas y cálculos. Hora de llevar toda esta teoría al mundo real. Para ver esto en acción, vamos a resolver 3 ejercicios de gases. Veamos exactamente cómo mejoran estas leyes industriales mediante 3 ejemplos prácticos enfocados en aplicaciones en automatización industrial. Primer escenario. Tenemos un cilindro neumático de 40 milímetros y necesitamos que empuje una carga de 250 newtons. ¿Cuál es la presión mínima que necesitamos inyectar? Siguiendo
respecto a los pasos, primero calculamos el área de ese pistón. Luego, simplemente dividimos la fuerza que necesitamos entre esa área. El resultado nos muestra de forma contundente que necesitamos aproximadamente 1,99 bar de presión para que la máquina venza la resistencia y mueva la carga. Vamos con el segundo ejercicio. Aquí nos preguntamos, ¿qué pasa con la presión interna si un cilindro se expande, pasando de 2 litros a 5 litros, pero manteniendo la temperatura exactamente igual? Aquí usamos la ley de Boyle-Mariotte. Como la temperatura no cambia, tomamos la presión inicial de 6 bar y la multiplicamos por los 2 litros iniciales. Ese resultado lo dividimos entre el nuevo volumen ampliado de 5 litros. Y listo, descubrimos rapidísimo que la presión final cae a 2,4 bar. Al tener más espacio, la presión disminuye. Tercer y último ejercicio. Imaginen un tanque rígido de aire presurizado a 8 bar. ¿Qué pasa si lo dejamos al aire libre y el sol de mediodía lo calienta de 20 a 80 grados Celsius? Esto podría ser un peligro enorme. En estos ejemplos de leyes aplicadas, un paso que te salva la vida es siempre convertir los grados Celsius a grados Kelvin absolutos para no cometer errores de cálculo. Al aplicar la ley de Gay-Lussac, la fórmula predice la reflexión que la presión interna del tanque se va a disparar de 8 bar a unos peligrosísimos 9,64 bar. Todo esto causado única y exclusivamente por el calor del sol ambiental. La verdad es que el aprendizaje de las leyes físicas y matemáticas que controlan este gas invisible es profundamente revelador. Conocer esta tecnología, que es tan predecible y exacta, nos deja pensando qué nuevas maravillas de ingeniería y robótica serán usadas por la neumática en las fábricas superautomatizadas de mañana. Las reglas ya están dictadas por la naturaleza, solo nos falta imaginar qué más podemos construir con ellas. Gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima. Entonces, y eso es el texto, ¿no? Esta unidad no es que lo ha creado de manera genérica ni general, ¿no? Este, por ejemplo, la unidad 1, es la temática, ¿no? Ahí tienen los objetivos de la unidad, tienen los contenidos que se están tocando, las cualidades del aire comprimido, aplicaciones de la neumática, ventajas y desventajas de la neumática, y hay los fundamentos físicos, obviamente, que está hablando, ¿no es cierto? Masa, volumen, ¿no? Densidad, peso específico, fuerza. Son conceptos que ustedes ya han visto en física, ¿no? Temperatura, caudal, las propiedades de los gases, la fluidez, la función, la compresión, densidad y presión de los gases, y obviamente las leyes que ha hablado, las tres leyes de los gases, ¿no? La de Mariotte, ha hablado de lo que es de la ley de Charles y también de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Y con eso hay algunos ejercicios aplicados, obviamente, que hay ahí, y también cortos para que ustedes puedan resolver, ¿no? Y ahí con sus respuestas para que puedan verificar. Entonces, es así que les voy a ir, se les va a ir pasando ya la información. Bueno, eso es parte del texto de la unidad 1, la unidad 2 está generada de la misma manera, la 3, y siempre abajo van a ver algunos problemas resueltos y algunos para resolver, para que ustedes puedan practicar, y obviamente sobre esos ejercicios de aplicación práctica es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Está claro? Entonces, es eso lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Como pueden ver ahí, lo que yo voy a hacer es simplemente, ya les he dicho, no voy a entrar a las diapositivas de toda la unidad, porque ya se supone que ustedes lo tienen a mano, lo van a ver, lo van a leer,
Entonces yo simplemente les voy a mostrar como este tipo nada más. Rápido, unos 15-20 minutos, no necesito mostrarles más. Toda la unidad en una infografía, más o menos para que ustedes vayan visualizando, porque esta infografía también es sacada justamente de la unidad, no es que es una infografía genérica, no es de la unidad, ¿no? Donde rápidamente vos puedes ver ahí, ¿no? Dice el viaje del aire de la atmósfera al poder industrial, así lo ha nombrado la infografía. Entonces, y obviamente pues de ahí ya como puedes ver que acá lo ha dividido en paneles, panel 1, 2, 3, 4, ¿no? Donde obviamente está visualizando prácticamente en el panel 1 el aire como recurso industrial, ¿no? Te muestra en todas sus características, ¿no? Te está mostrando que el aire es un recurso abundante, ¿no? Y es justamente los compresores lo que hacen es succionar el aire del medio ambiente, ¿no? En un compresor de aire, y donde lo almacena, obviamente lo va a almacenar en un depósito en su tanque, ¿no? Eso es lo que hace. Obviamente esos compresores tienen filtros, ustedes se han fijado, tienen filtros, los cuales obviamente purifican. No te olvides que el aire está con partículas, ¿no es cierto?, de polvo, de arena, qué sé yo, otras partículas. Entonces, de alguna manera tiene que purificarse a través de los filtros para que se pueda almacenar dentro del depósito del tanque, ¿no? Y se extrae de la atmósfera sin límites, se transporta fácilmente, ¿no? Por tuberías sin conductos de retorno y se guarda en depósitos para su uso inmediato. Seguridad, limpieza y antiflagrante, apto para salas limpias, por supuesto que sí, por eso les decía que trabajar con aire comprimido es obviamente bastante seguro, no tienes el peligro de una explosión que se pueda generar, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que es el aceite, ¿no? Entonces es un combustible que fácilmente puede generar cualquier problema, ¿no? El aire comprimido no te genera chispas ni riesgo de explosión y su pureza lo hace ideal para industrias alimentarias y farmacéuticas, lo que les decía. No vas a ver en una industria alimentaria, ¿no?, de productos alimenticios o una farmacéutica que sus equipos estén funcionando con sistemas hidráulicos. No hay, no existe. ¿Ya? Pero siempre por normas de seguridad medioambiental, obviamente te exigen, ¿no es cierto?, que los equipos, los componentes que utilizan en las industrias alimentarias y las farmacéuticas para, qué sé yo, envasar productos, para sellar, etcétera, estén a través de sistemas neumáticos, no hidráulicos. ¿Está bien? Bueno, ahí abajo, si tú te fijas, también te da todo lo que es las fórmulas, ¿no? El parámetro de la densidad es igual a la masa sobre el volumen, la fuerza, esto de acá, nos vamos a cansar de ver esta fórmula la fuerza es igual a la presión por el área, ¿no? Y también vamos a manejar todo esto de acá, que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, son conceptos básicos que ustedes luego de acá ya los han visto, los nuevos para ustedes, ¿no? Y ahí en el panel número 2 ya empieza a mostrar los fundamentos físicos de los fluidos. Habla de la presión, que es igual a fuerza sobre área, que eso es lo que vamos a estar utilizando constantemente, la cual siempre la generalmente nosotros la vamos a medir en bares, la presión, pero eso no quiere decir que se pueda medir en PSI o se pueda medir en pascales, megapascales, kilopascales, ¿no es cierto? Generalmente, ¿cómo se llama el dispositivo que mide la presión del aire? Barómetro. ¿Ah?
¿Y en qué te mide? Obviamente, si es un barómetro, te va a medir el mar. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Y un manómetro te mide la presión del aire o no? ¿Ah? Un manómetro. ¿Te mide o no te mide? La presión de un gas. ¿Te mide? ¿Te mide? ¿Qué te mide? ¿Qué? PSI. ¿Qué es PSI? ¿Ah? Libras por pulgada pulgada cuadrada. Fíjate que esos términos que estamos manejando no es nuevo para ustedes. Ahora, que tienen que volver a recordar, por supuesto que sí. Tienen que manejar una tabla de conversiones, por supuesto que sí. Sáquense una tabla de conversiones de presión, de fuerza, de área, sáquense. No me digan a qué es igual un bar, a qué es igual un kilogramo de fuerza. Sáquense ustedes su tablita de conversiones. Ya necesitan eso. ¿Les voy a permitir usar el examen? Por supuesto que sí, les voy a permitir. Así como sí les voy a permitir también que utilicen sus propios formularios. ¿Está claro? Sí. Háganse, conforme vamos a ir resolviendo los ejercicios, háganse su formulario. Y van a poder meter su formulario, van a poder meter sus tablas de conversión, para que ustedes puedan trabajar y resolver todos los cálculos que vamos a ir realizando. ¿No? Entonces, ahí vamos a ver todo lo que es cálculo de presión, vamos a ver todo lo que es el cálculo del caudal, ¿no es cierto? Vamos a ver todo lo que es el cálculo de las áreas, de los volúmenes, ¿no? Dentro del panel número 3 están las tres leyes que gobiernan el sistema, que en este caso es la ley de Boyle y Marriott, está la ley de Charles y está la ley de Mussac, ¿no? Todos ellos en función de la ley en este caso de Marriott, de Marriott está en función de la presión y el volumen, ¿no? La ley de Charles está en función del volumen y la temperatura, y la ley de Gay-Lussac está en función de presión y temperatura también, ¿no? Entonces, fíjense, hay una combinación, ¿no? De cada uno de ellos. Presión, volumen, temperatura, presión, temperatura. Y obviamente dentro de las aplicaciones, ¿ya? Dentro de las aplicaciones, como pueden ver ahí, ¿no? Obviamente en este caso del aire, obviamente el movimiento y articulación de brazos robóticos, en el funcionamiento, apertura y cierre de puertas, portones, ¿no es cierto? Y lo que es sistemas de sujeción de piezas en una máquina para que pueda trabajar, ¿no es cierto? En el sistema de otra máquina para el corte o la guillotina de una máquina cortadora. Pues, las aplicaciones son amplias, ¿no? Amplias. Ventajas, desventajas. Bajo costo, dentro de las ventajas, obviamente. El aire nadie te lo va a vender, ¿cierto? Pones a funcionar tu compresor y el compresor, a través de los dos émbolos que tiene, va a empezar a succionar el aire de la atmósfera, y a través de sus filtros lo va a purificar antes de que lo pueda depositar en el tanque del depósito del compresor de aire, ¿no es cierto? Ingresa a través de una válvula antirretorno. ¿Qué significa? Que una vez ingresa por el mismo lugar no va a poder salir, ¿cierto? Porque si no fuese una válvula antirretorno el ingreso al tanque, la misma presión que se va concentrando inclusive lo puede ganar a la presión de, ¿no? Entonces, como es una válvula antirretorno, entonces solamente deja pasar, pero no deja volver a salir, ¿no es cierto? Entonces, mantenimiento sencillo
y alta velocidad. ¿Cierto? Desde el momento que haces la apertura, inmediatamente el transporte del aire comprimido a través de los conductos de las tuberías es violento hacia el lugar de trabajo. Pero así como hay ventajas, también hay algunas desventajas que son prácticamente conocidas como limitaciones, ¿no? Genera niveles sonoros elevados, porque les decía, genera mucho ruido, ¿no? Genera mucho ruido el compresor en funcionamiento, ¿no? Y obviamente tiene límites en la carga, ¿no es cierto?, en la carga de la presión, ¿ya? La cual obviamente puede generar algún problema al momento de la aplicación en cualquier sistema, en cualquier equipo. ¿No es cierto? Entonces, aparte de eso, se debe controlar constantemente para evitar las caídas de presión. ¿Sí? Entonces, la presión del aire en el depósito no puede estar por debajo de la presión mínima necesaria para todo el sistema. Porque si va a bajar, ahí prácticamente puede haber caídas de presión. Imagínate que yo tenga un sistema, qué sé yo, de sujeción de piezas mientras voy trabajando, qué sé yo, con taladrados o estampados o sellados. Entonces comienzan problemas, ¿no es cierto? No hay problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las máquinas herramientas. Igual hay muchos dispositivos que trabajan con sistemas de sujeción y conversión de aire. ¿Ya? Allá en el ejército nosotros tenemos un centro de maquinado de 3 ejes. Trabajan con 5 sistemas. ¿Cuáles son esos 5 sistemas? A ver, el primero, ¿cuál es? ¿Por qué está hecho una máquina? Primeramente, ¿cuál es el sistema principal? ¿Ah? ¿Cuál? Lo principal de cualquier tipo de máquina, ¿qué sistema es? Porque sin eso, por más que sea electrónico, no va a funcionar porque necesitan esas manipulaciones. ¿Qué es? ¿Qué sistema se llama a todas las partes, a la estructura de la máquina? Ven aquí. Van a ser mecánicos, electromecánicos, ¿saben cuál es el mismo nombre de su casera? Les dice, ¿cuáles son los sistemas por que está conformada una máquina? ¿Ah? Los sistemas mecánicos. Porque para que una máquina funcione necesito poleas, necesito engranajes, necesito la misma estructura, el soporte, ¿sí o no? Es toda la parte mecánica. Ahora, ¿existen máquinas netamente mecánicos? Por supuesto que sí, porque han sido las primeras máquinas, netamente mecánicos. ¿No es cierto? Y hay tenemos todavía, ¿no? Equipos, máquinas ya, pero pequeñas, digamos, sencillas, ya netamente mecánicas. Después ya vino, ¿qué? ¿Con qué se complementó? Porque lo mecánico, ¿qué significa? Que necesita el esfuerzo humano para que funcionen los componentes o las articulaciones o los mecanismos, elementos mecánicos de esa máquina, necesita un esfuerzo humano. Entonces, para aliviar el esfuerzo humano, ¿qué le metieron? ¿Qué sistema? Eléctrico. ¿No? Agarraron, le metieron un motor y el motor ahora es el que genera el movimiento y transmite a través de los mecanismos, de los elementos mecánicos, transmite movimiento a toda la máquina. Ya no necesitamos nosotros estar haciendo el esfuerzo humano. ¿Sí o no?
¿Está claro ahí? Después de los sistemas eléctricos, ¿qué viene? Hasta ahí ya estaba, un motor funcionaba, ya empezamos a automatizarlo. ¿Qué se metió ahí? Automatización. ¿Ah? Lo electrónico, pues, ¿no? Los sensores y demás cosas, los dispositivos, ¿no? Se complementó con lo electrónico y actualmente complementa también con sistemas que, lo que estamos viendo, neumáticos y también, bueno, en este caso en las máquinas no van a ver ya el nombre más correcto es o hidráulico, trabaja con aceite. ¿Sí o no? Entonces, generalmente están cualquier equipo, cualquier máquina bastante robusta que hace una operación, está generalmente compone de esos 5 elementos principales. Lo mecánico, que es indispensable, es la parte principal, lo eléctrico, electrónico, neumático y lo hidráulico. Ahí como les decía, en la Politécnica tenemos tenemos un centro de maquinado, de 3 ejes, ¿ya? Que tiene los 5 sistemas. Tiene obviamente la parte mecánica, tiene lo eléctrico, porque trabaja con motores, energía eléctrica, ¿no es cierto? Tiene lo electrónico, porque tiene un control numérico, ¿no es cierto? Tiene una tarjeta de memoria, tiene una tarjeta madre, ¿no es cierto? Ahí está toda la parte electrónica, automatizada obviamente. Tiene la parte neumática lo tiene en el sistema, en este caso de sujeción de herramienta. Imagínate la fuerza que tiene que tener para sujetarte una herramienta, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, la parte electrónica hace de que el carrusel mueva de manera automática cuando vos le pones el código, te busca la posición del número de herramienta y lo único que hace es el carrusel agarra, se mueve, ahí está el eje, agarra, mueve, el usillo de la máquina lo que hace es, si está con alguna herramienta, lo que hace es primeramente soltar la herramienta con la que está en la posición del usillo, el usillo mueve y captura la otra herramienta que vos le has mandado que cargue. La captura, lo sujeta y se pone en posición de trabajo. Todo ese sistema de apertura, cierre para soltar la herramienta, para volver a sujetar la otra herramienta que vos le estás colocando, no es manual, es automatizado. ¿Y quién lo está generando eso? Un compresor, a través del aire comprimido. Ahí tiene todo el sistema neumático. ¿Dónde lo tiene la parte hidráulica? Tiene un depósito de aceite hidráulico ISO 68, normalizado obviamente, donde la máquina vos no necesitas lubricar porque la máquina tiene demasiadas partes móviles, ¿no? Entonces todas esas partes móviles deben estar constantemente lubricadas, porque la fricción metal con metal, ¿qué hace? ¿Qué genera? Aparte de calor, desgaste. Entonces, imagínate que una máquina esté trabajando, va a estar lubricando pues, de manera manual, ¿sí o no? Entonces, por eso la máquina está diseñada de tal manera que tiene un depósito de aceite hidráulico. ¿Y quién se encarga de hacer? Una bombilla hidráulica. Es la que se encarga, obviamente, de bombear el aceite para que la máquina constantemente esté lubricando todas esas partes móviles. Porque si no las lubrica, pues imagínense metal con metal. Aparte de generar temperatura, obviamente, peor es
que se vaya desgastando rápidamente. ¿Sí? Entonces, así trabaja. Ya. Después, los otros tornos que tenemos tienen mecánico, neumático, no, eléctrico y electrónico. Tenemos dos tornos CNC. Otro de los tornos CNC que tenemos es neumático, mecánico, eléctrico, electrónico, porque tiene su CNC, y hidráulico. El hidráulico en ese caso lo tiene también para las partes móviles, también lo tiene para la parte de abrir y cerrar el plato. No tiene nada de neumático eso. Tiene el hidráulico para... Todos conocen un tornito, ¿no? Ustedes tienen en su laboratorio ya un torno. Ese torno, las mordazas que uno lo hace de manera manual, las gasas del plato que sujeta, lo acciona directamente el sistema hidráulico. Cuando te tiene que soltar, abre la mordaza, sacas tu pieza, quieres colocar, automáticamente sujeta. Hidráulico. ¿Te das cuenta? Todo es todo un sistema, ¿no? Y aquí en la Católica, yo también doy clase allá y manejo también toda esa área, tenemos un centro de maquinado ahí así de 4 ejes. Un centro de maquinado de 4 ejes que tiene mecánico, tiene todo, ¿no? Tiene igual todo automatizado, hidráulico, normal. Hay un torno, CNC también, igual tiene todo. Igual, en este caso del torno allá, por ejemplo, su sistema de sujeción del plato es neumático, netamente neumático. Y el hidráulico simplemente es para lubricar las partes móviles. O sea, así lo dicen. O sea, imagínate que un sistema que está sujetando una pieza neumático es que genera, tiene la fuerza suficiente para poder sujetar. No, ¿sabes? Agarra, captura, tiene con pedal y tiene con pulsadores del tablero. A veces vos estás cargando pesadito la pieza, vos tienes que agarrar con las dos manos para cargar, entonces utilizas el pedal. Bueno, automáticamente las mordazas del plato sí es el mismo agarre. Ahora, si es algo pequeño, lo agarras nomás desde el pulsador, tú puedes, por ejemplo, ese es el sistema ON-OAN. ¿Cuál sería? Bueno, eso vamos a ver. Bueno, esto también debe ser nuevo para ustedes, antes de verificar. ¿Qué significa el oro? Como decir, ¿no? Utilizo esta silla o utilizo esta otra silla, ¿cierto? Y el ambos, sí o sí, ambos. Utilizo esta y también esta. ¿No? Entonces, ahí el sistema, por ejemplo, la simulación, vamos a ver ahí igual tenemos ahí para accionar, ¿no? Por ejemplo, es el sistema OR. ¿Por qué? Porque ese sistema de sujetar y soltar el plato, de las gasas del plato, lo puedo hacer a través del pedal, ahí, o lo puedo hacer a través de un pulsador que está en el controlador de la máquina. Cualquiera de las dos me va a accionar de apertura y cierre del plato. Entonces es un sistema OR, de tipo OR, o de tipo pedal o de tipo manual, pulsador manual. Hay en algunos casos que se necesita el tipo IN por seguridad. Presiono esto y también tengo que presionar lo otro. Si no, no va a funcionar. Con uno solo no funciona. ¿Está claro? Entonces hay sistemas. Ustedes tienen allá en su laboratorio de cómputo, en su laboratorio de tecnología, tienen igual un tornito de tipo CNC y tienen una fresadorita CNC. ¿No es cierto? Han debido de lo hacen funcionar o nada de eso. ¿Está funcionando? ¿Lo han utilizado? ¿Lo han trabajado?
Entonces, yo he visto que tienen allá un tornito. Bueno, esos son didácticos, ¿sí? No son industriales, ¿no? En cambio, en la Politécnica nosotros optamos por máquinas industriales, no didácticas, porque al final, inclusive el precio en ese entonces, los didácticos inclusive eran más caros que los industriales, ¿no? Y de seguro que les ha debido costar buena cantidad de esas máquinas que tienen ahí, porque son didácticas y son de una marca bastante buena y reconocida, digamos, ¿no? Entonces, han debido, pero optar en comprar uno didáctico era preferible optar en comprar uno industrial. Sí o sí, es toda la vida, porque vos no vas a ir, si vas a ir a ver, vas a quedar en una planta que está trabajando con máquinas de ese tipo, no vas a ir a ver pues una didáctica, vas a ver una industrial, ¿sí o no? Entonces, por esa razón, por ejemplo, en la Politécnica, allí en la Católica también son industriales, son todo igual como industriales, no didácticas, ¿no? Porque eso te permite algo. Y ahí mismo vos podés observar cómo funcionan sus sistemas hidráulicos y cómo funcionan sus sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación que se le da en la práctica, ya sea de un proceso o en este caso de una máquina y equipo, digamos? ¿Está claro, no? Bien, jóvenes, preguntas, consultas, dudas. Entonces, como les digo, por favor, quiero tener bien claro esto. El texto es la base fundamental de ustedes. Yo simplemente les voy a pasar un videito así generado por Gemini Notebook. Voy a pasar para que un poquito puedan complementar más. Yo simplemente con una infografía rápida de unos 15-20 minutos que no va a tardar, termino la unidad teórica, pues todo lo demás ustedes lo dicen en el texto para complementar y directamente vamos a entrar a la parte práctica y vamos a avanzar de esa manera más rápida.